Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy te quiero compartir la leyenda maya del colibrí. Hay una antigua leyenda maya que cuenta que los colibríes existen en el mundo por un motivo muy especial y que fueron una creación muy querida por los dioses. Esta ave ha sido muy apreciada desde los mayas, quienes la consideraban el mensajero de los dioses por su agilidad para volar. Su corazón alcanza hasta 1200 latidos por minuto y sus alas se baten hasta 90 veces por segundo. Se dice que si ves un colibrí, nunca trates de atraparlo, alégrate y déjalo seguir su camino. Es así como nace la antigua leyenda maya del ave mágica. La leyenda que cuentan los viejos y sabios mayas es la siguiente. Cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo, pero cuando ya habían terminado notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Brillaba bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaba todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esta hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron que si alguien osaba atrapar a un colibrí sería castigado. Es por eso que los colibríes no pueden guardarse en jaulas, los dioses los crearon para volar libremente. Pero los dioses no solo crearon esta bella ave y la hicieron libre, también les destinaron un trabajo. Los colibríes tendrían que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres y de los mismos dioses. Por eso, según la leyenda, cuando aparece un colibrí ante ti de repente, te está llevando un mensaje de amor y cariño de parte de alguien que está pensando en ti, ya sea de esta tierra o del más allá. Lo más peculiar de la leyenda es que afirma que si un colibrí vuela sobre tu cabeza es porque está tomando tu deseo para hacerlo realidad. Así que siempre que veas un colibrí, intenta enviar buenas energías. Es por ello que el colibrí para los mayas es el mensajero, es el que transporta sus pensamientos y deseos de un lugar a otro. También se cree que estas aves traen mensajes del más allá y que pueden ser manifestaciones del espíritu de una persona fallecida, como el colibrí es también considerado un animal mitológico sanador que ayuda a las personas con necesidad cambiándoles su suerte. ¿Conocías esta leyenda del colibrí? ¿Te ha gustado? ¿Qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios. Como siempre te digo, espero que este video te haya gustado un montón y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.